Amigas, amigos, muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te contaremos la historia de Job. En nuestra sección infantil, el cuento Una nueva oportunidad. Cuando el maestro Alberto entregó el resultado de los exámenes mensuales, felicitó a los alumnos que habían obtenido buenas calificaciones y llamó la atención a quienes no habían pasado la prueba. Los exámenes son una prueba para saber si cumplimos con nuestra responsabilidad. Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. Cristo examina a San Pedro. En el Santoral te diremos quién fue el profeta Jeremías. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. El valor del anillo. Cierto día, un joven concurrió a un sabio en busca de ayuda. Le dijo: «Maestro, vengo porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer nada. Me dicen que no sirvo, que no hago nada bien, que soy torpe y que soy bastante tonto. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más?» El maestro, sin mirarlo, le dijo: «Ay, muchacho, cuánto lo siento, pero no puedo ayudarte. Debo resolver primero mi propio problema, quizás después». Y haciendo una pausa agregó: «Si quisieras ayudarme tú a mí, yo podría resolver este tema con más rapidez y después tal vez te pueda ayudar». «Encantado, maestro», titubeó el joven, pero sintió que otra vez era desvalorizado y sus necesidades postergadas. «Bien», asintió el maestro. Se quitó un anillo que llevaba en el dedo pequeño de la mano izquierda y dándoselo al muchacho agregó: «Toma el caballo que está allí afuera y cabalga hasta el mercado. Debo vender este anillo porque tengo que pagar una deuda. Es necesario que obtengas por él la mayor suma posible, pero no aceptes menos de una moneda de oro. Vete cuanto antes y regresa con esa moneda lo más rápido que puedas». El joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó, empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes. Estos lo miraban con algún interés hasta que el joven decía lo que pretendía por el anillo. Cuando el joven mencionaba la moneda de oro, algunos reían. Otros le daban vuelta y solo un viejito fue tan amable como para tomarse la molestia de explicarle que una moneda de oro era muy valiosa para entregarla a cambio de un anillo. En afán de ayudar, alguien le ofreció una moneda de plata y un cacharro de cobre, pero el joven tenía instrucciones de no aceptar menos de una moneda de oro y rechazó la oferta. Después de ofrecer su joya a toda persona que se cruzaba en el mercado, más de 100 personas, y abatido por su fracaso, montó su caballo y regresó. ¿Cuánto hubiera deseado el joven tener él mismo esa moneda de oro? Podría entonces habérsela entregado al maestro para liberarlo de su preocupación y recibir entonces su consejo y ayuda. El joven, de regreso en casa, entró en la habitación del maestro y le dijo: «Lo siento, no me fue posible conseguir lo que me pediste. Quizás pudiera conseguir 2 o 3 monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a nadie respecto del verdadero valor del anillo». «Qué importante lo que dijiste, joven amigo», contestó sonriente el maestro. «Debemos saber primero el verdadero valor del anillo. Así que vuelve a montar y vete donde está el joyero. ¿Quién mejor que él para saberlo? Dile que quisieras vender el anillo y pregúntale cuánto te puede dar por él. Pero no importa lo que te ofrezca, no se lo vendas y vuelve aquí con mi anillo». El joven volvió a cabalgar.
El joyero examinó el anillo a la luz del candil, lo miró con su lupa, lo pesó y luego le dijo: «Dile al maestro que si lo quiere vender ya, no puedo darle más que 58 monedas de oro por su anillo». «¿58 monedas?», exclamó el joven. «Sí», replicó el joyero. «Yo sé que con tiempo podríamos obtener por él cerca de 70 monedas, pero no sé si la venta es urgente». El joven corrió emocionado a casa del maestro a contarle lo sucedido. Entonces él le dijo: «Siéntate. Entiende la lección. Tú eres como este anillo, una joya valiosa y única, y como tal, solo puede evaluarte verdaderamente un experto. ¿Qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor?». Y diciendo esto, volvió a ponerse el anillo en el dedo pequeño de su mano izquierda. Y la reflexión sería para ti que me escuchas: ¿por qué permites que los demás digan cuál es tu valor si tú eres una verdadera joya? Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo, le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores. En la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, nuestros invitados de hoy en las secciones del Santo Oral y Cultura y Fe, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas, amigos, qué alegría que Dios nos permita iniciar un nuevo mes en el año, el mes de mayo, mes dedicado a las mamás, tanto a la mamá terrena que todos tenemos y a esa grandísima mamá que queremos tanto, que es la Virgen María, y que desde el cielo intercede por nosotros. Ojalá que en este mes, por lo menos una vez, ojalá que muchas, podamos rezar el rosario para acercarnos más a la Santísima Virgen María y a través de ella a nuestro Señor Jesucristo. En este tiempo vamos a seguir haciendo oración por todos los cardenales para que en el momento oportuno elijan al nuevo pontífice, a quien nos conducirá a través de su ejemplo, sus palabras, sus orientaciones por el camino correcto para seguir siendo mejores cristianos. Y a propósito de esto, me preguntan que si mi nuevo libro, La sede vacante, se puede enviar a domicilio. Claro, pueden escribir un WhatsApp a los teléfonos que les voy a dar y con mucho gusto mi asistente les puede enviar este libro que tiene más de 200 preguntas y respuestas sobre lo que es el cónclave, desde cuándo, los nombres de los papas que han habido, cuáles papas han estado en la cárcel, cuáles murieron en accidente, también si es cierto que hubo una mujer papa, por qué en la Capilla Sixtina, si siempre ha sido en la Capilla Sixtina, la ocasión en que encerraron a los cardenales y les fueron quitando la comida, la ocasión en que incluso les quitaron el techo donde estaban reunidos, por qué la iglesia estuvo sin papa durante 2 años y muchas preguntas más. Para que entren en contacto, WhatsApp 5555667744 y 5705-5939. Pueden escribir ahí, les van a contestar diciéndoles dónde se deposita el precio del libro más el envío, y de esta manera les llegará sin ningún problema hasta su casa aquí en México. Si viven en Estados Unidos o en otra parte, lo pueden encontrar en Amazon con otro nombre. En Amazon lo pueden encontrar en inglés, italiano o español con el nombre Cónclave Las Nuevas Reglas. Cónclave Las Nuevas Reglas. Autor José de Jesús Aguilar Valdés y colaborador Javier Martínez Brocal.
Pero ahora vamos a escuchar el cuento. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. Una nueva oportunidad. Cuando el maestro Alberto entregó el resultado de los exámenes mensuales, felicitó a los alumnos que habían obtenido buenas calificaciones y llamó la atención a quienes no habían pasado la prueba. Los exámenes son una prueba para saber si cumplimos con nuestra responsabilidad. Entonces vio que Pedrito se ponía muy triste y con su pañuelo secaba sus lágrimas. Y es que era la primera ocasión en que ese niño reprobaba un examen. Sin dar mayor importancia al asunto, el maestro continuó la clase hasta la hora del recreo. Todos los niños salieron a jugar al patio, pero Pedrito se quedó solo en el salón. Prefiero quedarme sin recreo porque me siento muy culpable y triste. Cuando terminaron las clases y llegó la hora de la salida, el maestro le dijo al niño: Ahora sí me fallaste. ¿Cómo es posible que hayas reprobado el examen? El maestro no sabía las consecuencias que sus palabras traerían al niño. Hicieron un fuerte eco en la mente del pequeño, que se hundió más en la tristeza, escuchando dentro de sí: ¡Me fallaste! ¡Me fallaste! Le fallé al maestro, soy un niño irresponsable y malo. Pedrito era un niño que siempre cumplía sus deberes. Era muy servicial en casa y nunca dejaba las cosas a medias. Sin embargo, durante la última semana había recibido la visita de sus primos, que eran todo lo contrario. El niño se había dejado llevar por la alegría de la convivencia y se olvidó de estudiar por las tardes para dedicarse a jugar con los visitantes. A tal grado era su deseo de jugar, que cuando su mamá le preguntó si había hecho las tareas, él mentía diciendo que sí. Todos esos últimos días habían sido pura diversión, juego y festejo, hasta que sus primos regresaron a su ciudad. Descuidé mi estudio por el juego, y ahora el examen reprobado me acusa y me hace sentir el peor de los niños. Cuando el niño llegó a casa, se sentía tan mal que prefirió no decir nada a sus papás. En su mente se repetían las palabras del maestro: ¡Me fallaste! ¡Me fallaste! Y creía que también le había fallado a sus papás. Sentía que ese error lo marcaría para siempre como un niño malo. Fallé y soy un niño malo. Al día siguiente tomó sus cosas para ir a la escuela, pero decidió quedarse afuera y no entrar. Sentía que no merecía entrar al salón por haberle fallado a su maestro y a sus padres. No merezco entrar a la escuela porque le puse más interés al juego que al estudio. El maestro extrañó al niño y, pensando que estaría enfermo, llamó a su casa para preguntar por su salud. Al recibir la llamada, sus padres se alarmaron porque creían que estaba en la escuela, por lo que fueron rápidamente a reunirse con el profesor. ¿Dónde estará Pedrito? Ay, ojalá y no le haya pasado nada malo. Cuando llegaron a la puerta de la escuela, descubrieron a Pedrito. Mira, está ahí afuera de la escuela, sentado en las escaleras. Algo le debió de haber pasado porque tiene la cara muy triste. El niño no los vio hasta que se acercaron a él y se puso a llorar tristemente. Entonces llegó también el maestro. Juntos trataron de consolar al pequeño y le preguntaron por qué había actuado así. Siento que les fallé y que no merezco volver a entrar a la escuela. Por jugar todo el tiempo con mis primos, reprobé el examen. Soy un irresponsable. Al comprender la situación, su papá le dijo: No, mijo, no. No eres un niño malo ni un irresponsable. Todos los seres humanos cometemos errores y no por eso perdemos la oportunidad de cambiar y ser felices. Los errores son parte de la vida y cuando se corrigen nos ayudan a ser mejores. Su mamá también le habló con ternura. Mira, hijo, también nosotros cuando fuimos niños dejamos muchas veces el estudio por el juego y la diversión. Como jóvenes y adultos también hemos cometido errores. Pero eso no significa que tengamos que pagar por ellos para siempre, porque hemos hecho el esfuerzo de mejorar. El maestro se sentía apenado por haberle dicho al niño que le había fallado y le explicó: No quise hacerte sentir mal. Lamentablemente dije una frase inadecuada.
Si un niño comete un error no significa que esté fallando. Te pido disculpas y de ahora en adelante trataré de ser más cuidadoso con mis palabras para no hacer sentir mal a nadie. Todos cometemos errores y no significa que estemos fallando. Así como yo corregiré el mío, estoy seguro que tú también podrás hacerlo. Con esas palabras el niño se sintió más tranquilo y les preguntó a sus padres en dónde habían aprendido que los errores se pueden perdonar. Ellos le dijeron que especialmente en la Biblia. El Evangelio nos dice que Cristo eligió a San Pedro para ser el jefe de los apóstoles, pero lamentablemente Pedro, después de la elección, cometió el error de negarlo 3 veces. Pedro reconoció su error y se puso a llorar de tristeza, como tú, porque sentía que había fallado, sentía que no merecía el amor de Jesús, pero él le dio una lección. ¿Cuál lección? Para que Pedro comprendiera que Cristo lo perdonaba y le daba una nueva oportunidad, Cristo le preguntó en 3 ocasiones si lo amaba. Pedro comprendió que Cristo le hacía esa pregunta 3 veces porque él lo había negado 3 veces. Primero Pedro se sintió mal porque recordó su negación, pero después se alegró mucho porque supo que Jesús le estaba dando la oportunidad de volverlo a aceptar 3 veces, dejando en el olvido sus 3 negaciones. Pedrito comprendió lo que decía su papá y les dijo: Ya comprendí que Cristo perdonó a Pedro y no le echó en cara su error, sino más bien le dio la oportunidad de enmendarse. Por eso lo confirmó como el jefe de los apóstoles. Yo les agradezco a ustedes esta oportunidad que me dan. Les aseguro que como Pedro, voy a enmendar mi error. Pedrito aprendió la lección y desde aquel día trató de equilibrar el juego con el estudio. Pero lo más importante que aprendió fue el comprender a los que se equivocan. Aprendió a decir: Siempre hay que dar una nueva oportunidad, como Cristo se la dio a San Pedro y como Dios nos la da a nosotros. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. Evangelio de San Juan. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le respondieron: «También nosotros vamos contigo». Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿han pescado algo?». Ellos contestaron: «No». Entonces él les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces». Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: «Es el Señor». Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar». Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: «Vengan a almorzar». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la 3ª vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón Pedro: «Simón,
hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, sígueme. Queridos hermanos, hermanas, la primera pregunta que le hace Jesús a Pedro cuando se aparece a sus discípulos junto al lago de Tiberíades fue, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? A pesar de las debilidades, tropiezos e infidelidades de Pedro que hicieron que negara a su maestro, nos sorprende la fineza con la que Jesús se acerca a él. Recordemos que Pedro se atrevió a reprochar públicamente a Jesús cuando éste empezó a explicar su proyecto, que en la última cena hizo alarde de ser distinto y mejor, que no fue capaz de velar ni una hora cuando Jesús sudaba sangre en el huerto de Getsemaní, que negó conocer a Jesús y ser uno de sus discípulos. Sin embargo, Jesús no interroga a Pedro sobre estos hechos o actitudes, más bien lo interroga sobre el amor diciéndole, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Con esto Jesús no quiere hacer sentir mal a Pedro o fijarse en sus debilidades, sino, más bien, poner en movimiento las fuerzas más profundas de Pedro, ese entusiasmo que lo había impulsado a seguirlo inmediatamente, ese amor que había manifestado en muchas ocasiones. Jesús no le pregunta a Pedro sobre sus cualidades, si sabe organizar, si será capaz de salir de situaciones difíciles. Su pregunta tiene que ver más bien con el amor. Por eso pregunta por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A las tres preguntas sobre el amor, Pedro responde, tú sabes que te quiero. Y con esto Pedro sabe que su valor radica en que se ha dejado amar por Jesús y quiere también responder a este amor. Una vez que Pedro contesta afirmativamente a la pregunta, Jesús le dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Al hablar de corderos y ovejas podemos pensar en la iglesia, en los fieles, en todos los hombres y mujeres que ama el Señor. Con estas palabras, Jesús no hace otra cosa que confiar a Pedro la misión de alentar, fortalecer y animar a los hermanos. De un modo o de otro, Jesús le dice a Pedro, tú que has experimentado lo que es el amor y la misericordia, tú que dices que me amas, no dejes de ver por mis pequeños y de comunicar a estos el amor de Dios. En este día, todos deberíamos preguntarnos, ¿cómo experimento hoy que Dios me ama? ¿Y cómo respondo yo a la pregunta sobre si lo amo a Él? Y listo el equipo para hablar de los santos y santas de la semana. Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la Semana. El 4 de mayo la iglesia celebra a los apóstoles Felipe y Santiago el Menor. Felipe nació en Betsaida, en Galilea. Sobre el primero, el Evangelio nos recuerda que el día de la multiplicación de los panes, antes de hacer el milagro, Jesús le preguntó a Felipe, ¿cómo podremos conseguir pan para tanta gente? En la última cena, este fue el apóstol que le dijo a Jesús, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le respondió, Felipe, quien me ve a mí,
ve al Padre. El día de Pentecostés, Felipe recibió junto con los otros apóstoles y la Virgen María al Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. La tradición dice que después de Pentecostés se fue a evangelizar en el Asia Menor, cerca del Mar Negro, y se dice también que hizo grandes milagros como resucitar a un muerto. Por predicar y defender su fe, fue martirizado y murió crucificado. Por su parte, el otro apóstol, Santiago el Menor, es llamado así para diferenciarlo del otro apóstol, Santiago el Mayor, que se representa con un caballo. Santiago el Menor era de Caná de Galilea. Su padre se llamaba Alfeo y era familiar de nuestro Señor. Es llamado en la Biblia el hermano de Jesús, no porque fuera hijo de la Virgen María, la cual no tuvo sino un solo hijo, Jesucristo, sino porque en la Biblia se le llama hermanos a los que provienen de un mismo abuelo, a los primos, tíos y sobrinos. Santiago era primo de Jesús, hijo de alguna hermana de la Virgen María. Ejemplo de esto es que en la Biblia se lee que Abraham llamaba hermano a Lot, pero Lot era su sobrino. También se lee en la Biblia que Jacob llamaba hermano a Labán, pero Labán era su tío. Así que, amigos, el decir que alguno era hermano de Jesús no significa que María tuvo más hijos, sino que estos llamados hermanos eran simplemente familiares, primos, tíos, etc. El apóstol Santiago tuvo la fortuna de recibir una de las apariciones de Jesús. Murió asesinado por los que no creían en Cristo, quienes lo lanzaron a un precipicio. Este apóstol escribió una carta o epístola que se encuentra en la Biblia con el nombre de Carta de Santiago. Se encuentra, si usted la quiere leer, casi al final de la Biblia. En esa epístola o carta, el apóstol dice frases tan importantes como estas. Si alguien se imagina ser persona religiosa y no domina su lengua, se equivoca y su religión es vana. O también está otra. Oh ricos, si no comparten con el pobre sus riquezas, prepárense a grandes castigos del cielo. O esta otra frase que dice, si alguno está triste, que haga oración. Si alguno se enferma, que llamen a los presbíteros y lo unjan con aceite santo. Y esa oración le aprovechará mucho al enfermo. Y escuchen bien, amigos, de esta frase tomó la Iglesia la costumbre de hacer el sacramento de la unción de los enfermos. La frase más famosa de la Carta de Santiago es esta: la fe sin obras está muerta. Es una frase que les disgusta mucho a los protestantes porque ellos enseñan todo lo contrario. Ellos dicen que para salvarse no hacen falta las buenas obras, sino solamente la fe. Pero el apóstol Santiago sabía mucho más que ellos y repite que sin buenas obras la fe queda muerta. El 5 de mayo se celebra al arzobispo San Antonino. Su nombre era Antonio, pero desde muy joven fue llamado Antonino a causa de su pequeña estatura y de su bondad y amabilidad. Entró a la orden de los padres dominicos y siempre fue muy generoso. Se cuenta que en cierta ocasión vendió la única mula que tenía para viajar, y el dinero que obtuvo por la venta lo repartió entre los más pobres. El comprador de la mula se la volvió a regalar, y después de varias veces se repitió esta curiosa venta y el subsiguiente regalo. Antonino fundó el famoso convento de San Marcos en Florencia y encargó al célebre pintor Fray Angélico que embelleciera sus paredes con pinturas al fresco. Por eso este convento se considera actualmente un museo. Antonino fue un buen predicador y escritor. Hizo muchas obras de caridad como la de los pobres vergonzantes, que consistía en ayudar a aquellos que, habiendo tenido antes una buena situación económica, habían caído en extrema pobreza. Y es que a muchos ricos que se habían convertido en pobres les daba mucha pena, vergüenza pedir, y esto hacía que vivieran una situación muy pero muy delicada. Y este hombre Antonino les ayudó para que no pasaran vergüenzas. El 6 de mayo la iglesia celebra a Santo Domingo Sabio, patrono de los acólitos y los niños estudiantes. Domingo fue alumno de San Juan Bosco, nació en Italia y siempre manifestó un corazón generoso, tanto que en la víspera de su primera confesión le pidió perdón a su mamá por todos los disgustos que le habían ocasionado sus defectos infantiles. A los 12 años le pidió a San Juan Bosco que lo admitiera gratuitamente en el colegio que el santo tenía para niños pobres. Cuando fue aceptado, Domingo le dijo a Juan Bosco: «Yo seré el paño y usted el sastre. Haremos un buen traje de santidad para obsequiárselo a nuestro Señor». Tenía gran amor a la misa y al Santísimo Sacramento. Siempre se ganó el premio de compañerismo por votación popular entre los 800 alumnos de la escuela.
Los compañeros se admiraban de verlo siempre tan alegre, tan amable y tan servicial con todos. Y él repetía: la santidad se demuestra con la alegría. Había aprendido bien de su maestro Juan Bosco, al que nunca se le veía triste aunque tuviera salud deficiente y grandes problemas. Los biógrafos de Juan Bosco dicen que solo lo vieron apesadumbrado cuando Domingo Sabio tuvo que abandonar la escuela. Los médicos le habían dicho que estaba tosiendo demasiado, que se encontraba demasiado débil para seguir estudiando y que tenía que irse por unas semanas a descansar en su pueblo. En aquella escuela se acostumbraba a rezar en el retiro mensual un Padre Nuestro por el alumno que habría de morir primero. Domingo les dijo a sus compañeros: el Padre Nuestro de este mes será por mí. Y créanme, amigos, que nadie se imaginaba que aquello sería cierto. Cuando Dominguito se despidió de su santo educador, que en solo 3 años de bachillerato lo había llevado a un alto grado de santidad, los alumnos que lo rodeaban dijeron: parece que don Bosco va a llorar. El 9 de marzo de 1857, cuando Domingo estaba por cumplir apenas 15 años, se confesó, comulgó y recibió la unción de los enfermos. Luego llamó a su papá para que le rezara oraciones del devocionario junto a su cama. Cerca de las 9 de la noche exclamó: «Papá, qué cosas tan hermosas estoy viendo», y con una sonrisa expiró con gran tranquilidad. A los 8 días se apareció a su papá y a San Juan Bosco y les dijo: «Lo que más me consoló a la hora de la muerte fue la presencia de la Santísima Virgen María. Recomienden a todos que le recen mucho y con gran fervor». El 7 de mayo se celebra al profeta Jeremías, que vivió 560 años antes de Cristo. Recordemos, amigos, que los profetas son la voz de Dios en medio de la comunidad. En ocasiones anuncian lo que va a suceder para que se vea que Dios cumple lo que promete. En el Antiguo Testamento hay varios libros de profetas. A los que redactaron escritos más largos se les llama profetas mayores. Estos son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Se llama profetas menores a los que redactaron escritos más breves. Estos son 12, y entre ellos están Oseas, Miqueas, Sofonías, Zacarías, Abdías, Malaquías, Joel y Amós. Jeremías pertenece al grupo de los profetas mayores. ¿Qué significa su nombre? Dios me eleva. Él vivía en Anatot, un pueblecito a 5 kilómetros de Jerusalén, en la finca de sus padres, cuando fue llamado por Dios para que profetizara. Como muchos de nosotros, Jeremías se resistió diciéndole a Dios que era demasiado joven y débil para este oficio tan importante, pero Dios le respondió: «No digas que eres demasiado joven o demasiado débil, porque yo iré contigo y te ayudaré». Y así, durante los primeros 17 años, Jeremías profetizó solo por medio de la palabra hablada. Después empezó a dictar sus profecías a su secretario Baruc, y lo que le dictó son los 52 capítulos del libro de Jeremías en la Biblia, que forman aproximadamente unas 70 páginas. El oficio de este profeta era anunciar al pueblo y a sus gobernantes que si no se convertían de sus maldades, tendrían grandes castigos. La ciudad sería destruida y ellos asesinados o llevados al destierro. Esto lo gritaba él continuamente en el templo y en las calles y las plazas. Pero la gente se burlaba y seguían portándose tan mal como antes. Profetizó durante el reinado de los siguientes reyes: Josías, Joacás, Joaquín, Jeconías y Sedecías. Presenció la destrucción de la ciudad de Jerusalén y su templo en el año 585 a.C. y se quedó en la ciudad destruida, consolando y corrigiendo a todos los israelitas que habían quedado allí. Después lo obligaron a irse con ellos a Egipto, y lamentablemente allá le quitaron la vida a pedradas porque les corregía sus maldades. Y es que no es nada fácil decirle a la gente sus errores, pero los profetas lo hacían para que el pueblo cambiara. Sin embargo, el pueblo prefería seguir en el error. Y es que, amigos, tenemos que reconocer que a veces los papás o los maestros tienen que hacerle de profetas, pero los hijos o los alumnos no se dejan corregir. Sin embargo, ¿qué hay que hacer ante esto? Es necesario hablar de los peligros que pueden venir si uno sigue mal. Uno quisiera hablar siempre de lo bueno, pero Dios nos pide también hablar de lo que está mal, de los peligros del mal. De hecho, Jeremías clamaba muchas veces a Dios diciéndole: «Señor, estoy cansado de hablar sin que me escuchen. Todos se burlan de mí. Cuando paso por las calles se ríen y dicen: allá va el de las malas noticias. Miren al que regaña y anuncia cosas tristes.
Señor, me propongo a decirles cosas amables y tú, en cambio, pones en mis labios anuncios terroríficos. Amigos, dicen que el profeta Jeremías fue en la antigüedad quien más se asemejó a Jesús en sus sufrimientos, en ser incomprendido y perseguido. Solamente después de su muerte, reconoció el pueblo la gran santidad de este profeta, y cuando todas sus profecías se cumplieron, se dieron cuenta de que sí había hablado en nombre de Dios. Lástima que lo reconocieran cuando ya era demasiado tarde. El 9 de mayo se celebra a Santa María Mazzarello, fundadora. Esta mujer nació el 9 de mayo de 1837 en Mornese, Italia. Siendo una sencilla campesina, pobre e ignorante, llegó a ser la fundadora de lo que hoy es la segunda comunidad religiosa femenina en el mundo en cuanto a número de religiosas, la comunidad de las Hermanas Salesianas. El día 10 se celebra a San Juan de Ávila, misionero popular y director de almas. Recordemos que Juan significa Dios es misericordioso. San Juan de Ávila tuvo el privilegio de ser amigo y consejero de 6 santos: San Ignacio de Loyola, Santa Teresa, San Juan de Dios, San Francisco de Borja, San Pedro de Alcántara y Fray Luis de Granada. Todos ellos llegaron a ser santos seguramente porque eran buenos amigos de el bien. Este hombre pudo ser consejero gracias a los estudios que realizó. Estudió filosofía y teología en la famosa Universidad de Alcalá. Murió el 10 de mayo de 1569 y dicen que él es la figura más importante del clero secular español del siglo XVI. Esta es nuestra sección, Cultura y Fe. Y en la sección de Cultura y Fe siempre aumentamos un poquito nuestro conocimiento. El 8 de mayo se recuerda a Job, quien ha sido considerado como el mejor modelo de paciencia, por supuesto, antes de Jesucristo. Según la Biblia, era un hombre de muy buen comportamiento, tenía 7 hijos y 3 hijas, era inmensamente rico. Imagínense, tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 pares de bueyes, 500 asnas y muchísimos obreros para cuidar todo esto. Era el más rico de toda la región y de vez en cuando ofrecía sacrificios de animales a Dios para pedirle perdón por los pecados de sus hijos, porque él decía: ¿quién sabe si alguno de mis hijos haya disgustado al Señor con algún pecado? Así que más vale ofrecerle un sacrificio. La Biblia menciona que Job era agradecido y bueno con Dios por todo lo que él le había dado, pero se dudaba cómo se portaría Job en el infortunio. Por esto Dios quiso probarlo. Amigos, ¿respondería Job con fe y agradecimiento cuando las cosas le fueran mal? ¿Qué nos dice la Biblia? Nos dice lo siguiente. Un día en que sus 7 hijos y sus 3 hijas estaban celebrando un almuerzo en casa del hijo mayor, llegó corriendo un mensajero a decirle a Job: ¡Hey! Tus bueyes estaban arando y tus asnas estaban pastando en el potrero, y llegaron unos ladrones que mataron a los trabajadores y se robaron todos los animales. Solamente yo logré huir para traerte la noticia. Pero todavía estaba el otro hablando cuando llegó un segundo obrero y le dijo: cayó un rayo del cielo y mató a todas tus ovejas y a tus pastores. Solamente yo logré salir huyendo para traerte la noticia. Aún estaba hablando el anterior cuando llegó otro que le dijo: los enemigos del país vecino se dividieron en 3 escuadrones y atacaron tus camellos, mataron a los arrieros y se llevaron a todos los animales. Únicamente yo logré huir para venir a contarte la noticia. Y todavía faltaba la peor noticia, Raúl. Así es, padre. Finalmente llegó un cuarto mensajero a decirle: tus 7 hijos y 3 hijas estaban almorzando en casa del hijo mayor cuando de improviso se cayó el techo y los mató a todos. Ante estas noticias, ¿qué habríamos hecho nosotros? Quizás lo más seguro, renegar de Dios, protestar, exigir que nos fuera bien, pero veamos qué hizo Job, Sergio. Padre José, pues Job se levantó, rasgó sus vestiduras en señal de tristeza, se rapó la cabeza en señal de duelo y exclamó: desnudo salí del vientre de mi madre, sin nada volveré al sepulcro. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito sea Dios. Qué difícil decir esas palabras. Por eso en todo esto no pecó Job ni dijo ninguna palabra contra Dios que había permitido que le sucedieran tantas desgracias. Job había sufrido por sus hijos, por sus propiedades y pertenencias, pero todavía
todavía le faltaba sufrir en carne propia la experiencia del mal. Exactamente, y fue entonces que le brotó una enfermedad en la piel tan fuerte que todo él era una sola llaga desde la cabeza hasta los pies. Tristemente se tuvo que ir a vivir junto a un basurero y se rascaba con un pedazo de teja. Y bueno, lo que espera uno en esos momentos es que los familiares lo acompañen, lo apoyen, pero hasta su mujer lo despreciaba y le decía: maldice tu suerte y muérete. Pero Job le respondió: oye, mujer, si aceptamos de Dios los bienes, ¿por qué no vamos a aceptar los males que Él permite que nos sucedan? Y en todo esto no pecó Job con sus labios o con sus palabras. Pero eran tales sus angustias y los desprecios que le hacían que cuando amanecía exclamaba: ¿cuándo anochecerá para que no me desprecien ni se burlen más de mí? Y cuando anochecía decía: ¿cuándo amanecerá para que no me atormenten más las pesadillas y espantos? Fue entonces que llegaron 3 amigos desde diversos sitios a consolarlo. Y al verlo tan acabado lanzaron gritos de angustia, rasgaron sus vestiduras en señal de dolor, se echaron polvo en la cabeza como penitencia y se quedaron 7 días sentados en el suelo sin decir palabra, llenos de dolor. Es decir, estaban uniéndose supuestamente al pecado de Job, que le estaba yendo muy mal, por eso la ceniza y toda esta actitud. Pero después viene algo interesante. Después los 3 amigos empezaron un diálogo, que por cierto en la Biblia está en verso, diciendo cada uno a qué se debía probablemente aquel infortunio tan terrible del pobre Job, y sacaron como conclusión, según ellos, que probablemente Job había sido muy pecador y que por eso Dios estaba enojado con él. Ante esto, Job respondió con fuertes exclamaciones diciendo que esa no era la causa de sus desgracias, que él se había esmerado toda su vida en comportarse de una manera agradable a Dios, que había compartido sus bienes con los pobres, que su deseo de mantenerse puro era tan sincero que había hecho un pacto con sus ojos para no mirar a mujeres jóvenes. Y decía Job: estoy cierto que un día con estos ojos veré a mi Dios. Como pueden ver, hay una total diferencia entre el pensamiento de Job y el pensamiento de la esposa y los amigos. Job dice: a mí no me está yendo mal porque he hecho algo malo. Pero los demás dicen: sí, por fuerza, si te va mal es porque estás haciendo algo malo. Sin embargo, Job se iba a quebrar de alguna manera. En un momento de debilidad, Job llegó a decirle a Dios que le parecía exagerado el modo en que lo hacía sufrir, que siendo tan poderoso, ¿por qué se vengaba de un pobrecito tan miserable como él? Y es en ese momento cuando Dios interviene y le contesta fuertemente diciéndole que la criatura no tiene por qué pedirle cuentas al Creador. Aquí está la primera enseñanza de la Escritura. ¿Qué somos nosotros ante Dios? Somos un polvito en el universo comparado con todo lo que es Dios ante nosotros. Por eso, en este libro empieza la voz de Dios a hacer una descripción maravillosamente poética de los seres que Él ha creado. Dice la Escritura: cuando yo hice el universo, Job, ¿dónde estabas tú? Cuando hice el mar y los animales que lo llenan, ¿dónde estabas en ese momento? Y luego Dios va describiendo la imponencia del cocodrilo y del rinoceronte, las astucias de los animales salvajes, y le pregunta a Job: cuando yo hice a todos estos animales, ¿dónde estabas tú para que ahora me vengas a pedir cuentas de lo que yo hago? ¿Quién es este que se atreve a discutirme? Bueno, con estas palabras y todo lo que Dios dice de la creación, los animales, el mar, etc., Job se da cuenta de que hizo mal en ponerse a pedirle cuentas a Dios y le dice humildemente: Señor, me he puesto a hablar lo que no debía decir. Retracto mis palabras, me arrepiento de lo que he dicho al protestar y te pido perdón humildemente, mi Señor. Es entonces cuando Dios volvió a hablar con voz amable y dijo a los amigos de Job: ofrézcanme un sacrificio para pedirme perdón por lo que dijeron contra mi amigo Job, y por las oraciones de él yo los perdonaré. Así que Dios no solamente corrige a Job, sino les dice a los amigos: ¿y ustedes por qué le andan llenando la cabeza de cosas? Finalmente, Dios volvió a bendecir a Job. Él se casó de nuevo y tuvo 7 hijos y 3 hijas, y sus hijas fueron las mujeres más bellas de su tiempo. Dios le concedió una larga vida y murió en feliz ancianidad, lleno de alegría y paz. Como pueden ver, el libro de Job nos enseña que también el hombre bueno y justo
Puede sufrir porque los problemas y el dolor no son castigos de Dios, sí. Usted que está enfermo o enferma o está pasando por algún problema, no diga que Dios le está castigando, que le está castigando por su pecado, porque esto no es correcto. Dios siempre es misericordioso. Por eso el mismo Jesucristo, siendo el hombre más justo y bueno, sufrió a causa del mal. Amigas, amigos, con este canto dedicado a la Divina Providencia terminamos este programa. Que Dios les bendiga. Que la Divina Providencia se extienda en cada momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento, y en la hora de la muerte los sagrados sacramentos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, por los siglos de los siglos, como era en el principio, por los siglos de los siglos. Ahora, tu fe se ha reforzado y tendrás la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Pero no olvides que la próxima semana te esperamos en este espacio de reflexión para que aprendas más junto con el Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.